La autoría inmediata, en materia de derecho, es una forma de autoría por la cual se comete un delito a través de otra persona, lo que quiere decir que el autor inmediato es el que comete un delito sirviéndose de un individuo, de tal manera que el autor no realice el delito de manera directa ni personal. Esto se trata de un tipo delictivo el cual se utiliza a una persona como medio o instrumento, podríamos decirlo, por lo que la persona se convierte en el instrumento indispensable para perpetrar el crimen o acto delictivo, el cual actúa de manera inconsciente sin saber de las consecuencias penales que podrían ocasionar sus actos cometidos, ¿no? Y esto se debe a la falta de capacidad de conocimientos sobre dichas acciones que se les pide que cometan. Por lo que podemos entender que no se trata de una colaboración voluntaria, con conocimiento de las consecuencias sobre todo, sino que detrás de todo ello, el individuo el cual realiza el acto son personas no culpables por el hecho de que fueran engañadas o quizás bajo los efectos del medio que los rodea. O también podríamos hablar de personas inimputables, ya sea el caso de los menores de edad, que como bien sabemos, para ellos las penas por los actos cometidos no son drásticos, no son tan drásticos como deberían de ser quizás en algunas ocasiones, ¿no? También podríamos hablar sobre las personas que tienen capacidades especiales mentales. Finalmente, un ejemplo de autor inmediato. Supongámonos en el caso de dos amigos, Juan y Pedro. Juan le pide a Pedro que sustrajera un objeto, haciéndole creer que es de su propiedad. De tal manera que Pedro realiza dicho acto creyendo incluso que le está haciendo un favor a Juan, creyendo que el dueño del objeto es Juan, ¿no? Y lo que no sabría Pedro es que en realidad está cometiendo el delito de hurto. A continuación voy a realizar la presentación de la ejecutoría. La Sala de la Corte Suprema declaró no haber nulidad en la sentencia de la fecha 18 de noviembre de 2014, la cual fue emitida por la Sala Penal Liquidadora Permanente de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Esta absolvió a Meliton Gregorio Cadillo Arce de la acusación fiscal como autor mediato del derecho contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple en agravio de Celis Manuel Hornos Silva. No se ha desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara al acusado Milton Gregorio Cadillo Arce. Lo que se constata es una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad y por ello no encontrándose acreditada su responsabilidad por el delito incriminado, es razonable ratificar la sentencia absolutoria dictada a su favor. Por ende, este recurso de nulidad de la señora fiscal superior es desestimado. En este caso hubo imputación por homicidio simple y se pueden observar los diversos tipos de autoría inmediata, como la autoría inmediata por coacción, la autoría inmediata por error y por último la autoría inmediata con intermediarios responsables. Pues bien, por otro lado, realizando una revisión de la sentencia condenatoria, podemos ver que el testigo presencial no aportó ningún dato incriminatorio en contra del acusado. Por otro lado, la declaración de un testigo de oídas solamente informa el hecho, mas no lo valida como tal. Y por último, la actividad probatoria en el juicio oral fue casi nula. Gracias. Autoría. En el derecho penal, la autoría general hace referencia a la responsabilidad de las personas que han participado de forma directa o indirecta en la comisión de un delito. Esto incluye la persona cometió un delito, ¿no? De forma directa, así que en el derecho penal peruano se reconoce que la autoría directa y coautoría, así como la complicidad y la participación delictiva, que pueden ser de diferentes tipos dependiente del grado de la participación y el tipo de delito. Cada tipo de intervención en un delito puede tener distintas consecuencias jurídicas y diferentes grados de responsabilidad penal. Autor y partícipe. En el derecho penal, el autor es la persona que realiza la acción delictiva por sí mismo,
con ayuda de otras personas, mientras que el partícipe es la persona que colabora de manera consecutiva y voluntaria para realizar un delito. Aunque no lo ejecutara directamente, en la mayoría del sistema jurídico existen diferentes categorías de autoría y participación, que son consideradas en el grado de participación e intención del involucrado del delito. Las distintas entre autoría y participación es importante para establecer las responsabilidades penales de los implicados y determinar las penas correspondientes. Tipos de autoría. En la legislación peruana se establecen diferentes tipos de autoría según el Código Penal. En los términos generales conocemos lo que es la autoría directa y la coautoría, así como la responsabilidad o participación delictiva, que pueden ser de diferentes tipos dependiendo del grado de participación, del tipo de delito. De cada intervención en un delito puede tener distintas consecuencias jurídicas y diferentes grados de responsabilidad penal. En la doctrina internacional, la autoría del derecho penal internacional puede presentar diversos grados de participación en la comisión de un delito, los tales la autoría directa o material, la coautoría, la complicidad, la instigación y la inducción. Cada una de estas formas de autoría pueden generar diferentes grados de responsabilidad penal. La Corte Penal Internacional ha desarrollado criterios para determinar cuándo una persona puede ser considerada autor o cómplice de un delito internacional, entre los que se incluyen el control sobre el delito y el conocimiento de las circunstancias que rodean su comisión. Le paso a mi compañero. Exposición del concepto o categoría materia de análisis, la autoría. Para conceptualizar esta figura es necesario conocer su utilidad, pues la autoría busca dar a conocer quién o quiénes son los autores de un delito. De esta forma se logra sancionar al verdadero responsable del delito, pues es un autor quien realiza el tipo, es decir, un determinado acto delictivo. Es por ellos que la autoría es el objeto del estudio tanto por la doctrina o por la jurisprudencia nacional o internacional. Por otro lado, para determinar el concepto de autoría y delimitarlo con respecto a las demás formas de intervención, cabe expresar las diferentes vías que influyen en el entendimiento de esta figura, tales como la doctrina nacional e internacional, así como las presentes jurisprudencias materias de análisis. Doctrina nacional. El autor y partícipe. Se denomina autor al delito a la persona que realiza una de las conductas prohibidas en nuestra legislación penal, configurándose, por ejemplo, el realizar una conducta típica de matar, o otra persona es el autor del delito de homicidio. Una parte en nuestra doctrina indica que se ha mantenido tres conceptos de autor. Díaz destaca que estos son los autores unitarios, extensivos y restrictivos. En el concepto, el autor nos distingue que todos intervienen por una contribución que realizan en el delito. No existe asesoriedad entre intervinientes. Lo negativo de esta teoría es que permite menor precisión o con creación a las fronteras de tipos que pueden conducir al juez o excesos de punibilidad. El concepto extensivo de autor se respalda en la doctrina española y la jurisprudencia. Por el contrario, el autor distingue entre los autores y los que participan, concibiendo a los que participan accesoriamente del autor para evitar exceso de la imputación de la pena. Por otro lado, el autor Torres señala que la figura de la autoría del derecho penal es primordial en un delito debido a que no solo participa una persona, sino varias, surgiendo una controversia entre tornos en la forma que deben responder. Una solución de estos conflictos, los autores precisan dos sistemas propuestos, estos en el sistema unitario de autor y el sistema diferenciador del autor, donde el primero sistema, todos los autores deben ser sancionados como tal, porque los autores son los que intervinientes que contribuyen a la causal de la realización de los hechos punibles, no siendo necesario la materialización en acción
típicas. Toda la construcción del delito es considerada igual respecto al resultado generado, por lo que todos son igualmente responsables. Del mismo modo, señala que dentro de la teoría unitaria se encuentran dos excepciones, el unitario formal y el unitario funcional o material. El unitario formal, en este concepto se señala todo que participe es un hecho en un autor de esto, no se describan distintas formas en que se pudiera realizar la autoría. El unitario funcional o material, en este concepto, en cambio, los autores son los intervinientes dentro de ellos. Se pueden definir distintas figuras de autoría. Por otro lado, el sistema diferenciado del autor distingue las diversas formas de intervención de la persona que comete un hecho delictivo de manera conjunta. En este sistema, no todas las contribuciones del sujeto intervinientes de un delito se valoran de igual manera, sino que unos son principales, autores, y otros secundarios, que son los partícipes. Dentro de estos, ese concepto de distintivo del autor y el concepto de restrictivos de autor, los cuales sirven para determinar quiénes deben ser como autores y quiénes como partícipes. El concepto de distintivo de autor: todo aquel que realiza un aporte que contribuye en la realización del hecho es igual de responsable, es decir, no puede hacerse ninguna distinción entre las intervenciones de los distintos sujetos. El autor nos define que la distinción de sujetos que interviene en el delito, pues no todo es causa del delito realizado del tipo. Dicho de otro modo, la diferencia del autor y el partícipe es según la clase de contribución del delito. Otra parte de la doctrina señala que la autoría supone en cuando la justicia de todos deseamos alcanzar. Con respecto a que el autor Reategui señala que dicha pertenencia responde al ejecutor material individual, el que puede imputarse el delito de los casos donde se halla único casualmente el imputable al tipo, como cuando concurran otros causantes que realizan un papel previo al inductor. La causa que corresponde a ambos casos, el autor Reategui realiza una distinción entre partícipe y autor, afirmando que existen dos teorías, la negativa y la positiva, donde en la primera no se distingue entre el participante de un delito, siendo considerados todos como autores, y la segunda, que sí distingue el autor del partícipe. Con respecto, el autor señala que en el hecho como propio y partícipe, el que quiere como ajeno, es decir, el autor es quien tiene el interés en la producción del resultado, y partícipe quien no lo tiene porque es sometido a la voluntad del autor. Es decir, básicamente que en la teoría positiva la realización de la acción típica no es esencial para determinar la autoría, pues el que realiza de propia mano la acción típica puede ser solamente un cómplice o colaborador, si no se da en que el elemento subjetivo que caracteriza la autoría. Los elementos jurídicos se dividen en dos: los objetivos materiales y los objetivos formales, donde la primera se fundamenta en las distintas concepciones de casualidad. Es autor el que coloca una causa en la producción del resultado, en tanto el partícipe es el que pone únicamente una condición, y el segundo en parte de la descripción típica para distinguir que el autor del que participe. Se define como autor el sujeto que ejecuta la acción expresada por el verbo típico y cualquier otra parte de otro tipo considerable como la participación. Dentro del concepto restrictivo del autor, Benavides desarrolla dos teorías de iguales que el autor Reategui, en las cuales son la teoría objetiva formales y la teoría objetivos materiales. En la objetiva formales, esta teoría establece que el autor quien ejecuta por el mismo todos o algunos de las acciones descritas del tipo penal, o por el otro lado es un autor quien ejecuta todos o algunos de los actos ejecutivos. Sin embargo, esta teoría se le imposibilita explicar sobre la autoría mediata, pues en este caso el individual o a través no realiza ninguno de los actos típicos y lo hace el instrumento. En la teoría objetiva material, esta teoría surge en el fin de superar las deficiencias de las teorías objetivas formales,
Para esto se establece la distinción entre autoría y participación. Entienden el valor objetivo de la contribución realizada, por lo tanto será autor quien realice la contribución objetiva más importante o la teoría original en la criticaba la ausencia de los criterios subjetivos. Por ello, la teoría del dominio del hecho es la teoría objetiva material, que cuenta con mayor aceptación en la doctrina y en la jurisprudencia. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la posición del colegiado, el cual habla sobre la prueba personal. En la declaración de Cecinio indica que nunca recibió órdenes ni sugerencias de Melito Cadillo Arce y que fue un acto fortuito al manipular el arma. En la declaración testimonial de José, quien fue amigo del agraviado, indica que no fue testigo de discrepancia entre el agraviado y el procesado Melito, por el contrario, eran amigos. En la declaración testimonial de la hermana del occiso Lilia, declaró que de la conversación con José Masi, quien disparó fue Cecinio, quien estaba en estado de ebriedad, y pensando que el arma de fuego estaba descargado, disparó contra su hermano Celis. Y la declaración de Wilwer Narro, quien visitó al occiso en el hospital, le alcanzó a decirle que quien disparó fue Cecinio, y que luego José Masi lo llamó, diciéndole que el disparo fue producto de un accidente. Ante todo esto, en consecuencia, no hay prueba suficiente sobre la autoría inmediata del acusado, ya que en la prueba personal recababa en el proceso no acredita su intervención punible y por tanto no habría nulidad de sentencia. También les hablaré sobre la posición de análisis de la doctrina discrepante, el cual menciona a la autoría inmediata como aquel donde se da en aquellos casos en los que el delito es realizado por un agente u hombre de atrás a través de un intermediario material o persona interpuesta. También hace mención a los medios probatorios, que en nuestro derecho rigen el sistema de la prueba legal. Se puede recurrir solo a los medios de prueba que establece la ley y que cada uno de estos medios de la ley le asigna determinado valor probatorio. Sin embargo, nuestro derecho contempla atenuaciones importantes al principio indicado. Síntesis de la discrepancia. Alcances de delito de lesiones graves. Delito de lesiones graves. Se subdivide en dos, la muerte y el homicidio culposo. El que con el fin de causar daño al cuerpo o la salud produjera la muerte de alguna persona sin que ésta hubiese sido querida por el autor, se denomina muerte. Homicidio culposo. Cuando se conoce el posible resultado de muerte, pero sin embargo se cree que pudo haberse evitado, pero este falla, a esto se le denomina homicidio culposo. No hay principio de determinación alternativa de la pena cuando existe homogeneidad de un bien jurídico, inmutabilidad de los hechos y las pruebas, preservación del derecho de defensa, coherencia entre los elementos fácticos. Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesor. Yo les voy a hablar sobre la posición de nuestro grupo. Primero les voy a dar a conocer las opiniones discrepantes. Nuestro grupo toma la posición de la fiscal al declarar que el señor Luis Alberto Morales Caldas se encontraba en servicio policial los días 15 y 16 de 2009 en la unidad de emergencia del hospital Víctor Ramos Guardia, en la ciudad de Huaraz, donde señaló que el agraviado llegó consciente y lúcido. También afirmó que el procesado Ley Bagaray le disparó a quemarropa por orden de su patrón, Melitón Cadillo Arce, donde también señala que en su presencia había dado el arma de fuego para ejecutar el hecho criminal. Ahora les voy a hablar sobre las posiciones contrapuestas. Nuestro grupo vota por la posición de la víctima, o sea, el agraviado. Por un lado, se le atribuye al procesado Melitón Gregorio Cadillo Arce ser autor intelectual del homicidio simple, a tal punto que el Ministerio Público ha puntualizado los siguientes hechos probatorios. El sentenciado Cecinio Pericles Cadillo Arce, por orden de Melitón Gregorio Cadillo Arce, con el arma de fuego de este último, disparó a quemarropa de atrás hacia adelante al agraviado Celis Manuel Horna Silva. El motivo de este acontecimiento era para ocultar otro delito, ya que el agraviado servía de los presuntos malos manejos que cometía el alcalde de la municipalidad de San Marcos.
En conclusión, tomamos de fuente la declaración testimonial de Wilbert Ubaldo Narro Tinoco. Por un lado, señaló que el agraviado Urna Silva se constituyó el hospital de Huaraz, lugar donde el agraviado logró decirle que la persona que le había disparado fue el señor que cuidaba los caballos del señor Cadillo Arce. Por otro lado, afirmó que el 15 de agosto de 2009, por la noche, José Eduardo Masi Garay lo llamó diciéndole que el disparo fue producto de un accidente. Finalmente se afirma haber recibido una llamada telefónica de Cadillo Arce, quien le preguntó si había muerto el agraviado. Ahora les voy a hablar sobre una tercera opinión. Nos basamos según Roxy, la autoría inmediata se caracteriza por un dominio de la voluntad, donde el verdadero autor no realiza el tipo penal de propia mano, sino mediante otra persona que le sirve para estos fines. Esta persona no puede oponer resistencia a la voluntad dominante del hecho de otro, por lo que es considerado una herramienta de manos de este. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias.